Virgo, regido por Mercurio, el planeta de la inteligencia, el discernimiento y la claridad, no observa la vida superficialmente. Observa en silencio, en profundidad, tomando nota de los matices imperceptibles que los demás dejan pasar. Nada escapa a su mirada que, aunque pueda parecer tranquila, es una brújula de precisión quirúrgica que detecta cada desvío, cada contradicción, cada incoherencia. Virgo no se precipita al juzgar, pero cuando ha visto suficiente, cuando las señales se acumulan y las máscaras caen, su veredicto es inapelable: lo que alguna vez fue ya no es, y lo que aparentaba ser se desdibujó en la niebla de las acciones contradictorias. Cuando Virgo te observa cambiar, lo hace desde un lugar donde alguna vez depositó su confianza, donde entregó partes esenciales de su mundo interno, donde creyó que había un código compartido, una ética silenciosa que no necesitaba ser explicada. Virgo no entrega su lealtad a la ligera. La otorga con actos, con tiempo, con una constancia que no necesita grandes declaraciones. Por eso, cuando esa entrega es traicionada por una metamorfosis sin integridad, por un cambio de dirección que no está motivado por evolución, sino por incongruencia o engaño, el golpe es profundo y definitivo. Ese Virgo que callaba, que asistía con devoción, que ayudaba sin alardes y que organizaba en silencio el caos de los demás, comienza a retirarse. No de forma dramática, no buscando venganza ni explicaciones. Se aleja como quien ha comprendido que el ciclo terminó. Y en ese alejamiento, se transforma. Porque el dolor de haber reconocido que aquello que valoraba ya no existe, activa en Virgo una transmutación poderosa. Deja de ser el servidor discreto y se convierte en el arquitecto de su nuevo destino, sin cadenas afectivas que lo aten a lo que ya se descompuso. Virgo no castiga con palabras ni con reproches. Castiga con ausencia, con indiferencia, con una ausencia de mirada que antes lo decía todo. Cuando Virgo ya no te reconoce, es porque algo muy sagrado en él ha sido quebrado: la coherencia. Y no hay perdón fácil para quien profana esa coherencia que para Virgo es el alma de toda relación auténtica. Virgo siente que quien muta sin integridad lo ha despojado de un espacio seguro, y ante eso, se repliega para reconstruirse, para hacer limpieza, para volver a su centro inviolable. Pero ese alejamiento no es debilidad, es fuerza. Porque mientras otros se confunden en relaciones tibias o se aferran al pasado, Virgo se rehace como un alquimista. Examina lo ocurrido, lo analiza todo, descompone cada gesto, cada palabra, cada omisión. No lo hace por rencor, sino por entendimiento. Virgo necesita comprender para cerrar, necesita luz para no repetir. Y cuando por fin ha integrado la lección, ya no vuelve a mirar atrás. Porque en su mundo interno, todo lo que ha sido deshonesto queda clausurado, como un archivo contaminado que jamás será reabierto. Las personas que cambian sin aviso, que fingen ser algo que no son, que utilizan disfraces hasta que se sienten seguros para mostrar su verdadero rostro, pueden engañar a muchos, pero no engañan a Virgo por mucho tiempo. La primera impresión no es la que cuenta para este signo, sino la constancia. Virgo da margen, observa cómo alguien actúa cuando cree que ya no necesita esforzarse, y ahí aparece la verdad. Por eso, cuando Virgo dice "ya no te reconozco", es porque ha visto la evolución de un personaje que cambió de guión, que rompió su promesa implícita, que traicionó el pacto invisible de autenticidad. Y ese Virgo que una vez fue refugio, consejo, soporte silencioso, ahora se convierte en su propia armadura. Ya no está disponible para la incoherencia, ya no busca arreglar lo que otros ensucian, ya no dedica sus talentos al servicio de lo que carece de verdad. Ha aprendido a observar con distancia, a proteger su energía, a elegir con mayor precisión. Porque para Virgo, cada experiencia de desilusión es también una refinación de su discernimiento, una evolución de su sabiduría emocional, una purificación del alma. Desde esa perspectiva astrológica, Virgo se convierte en un centinela del alma, en un guardián de los vínculos auténticos. Su mirada se vuelve más selectiva, más aguda, pero también más luminosa. Porque ha comprendido que no necesita rodearse de multitudes ni de afectos dudosos para sentirse completo. Su grandeza está en su capacidad de ordenar el caos, pero también en su poder de retirarse con dignidad cuando la energía se torna impura. Y ese retiro no es una huida, es una estrategia sagrada, un retorno a la esencia, una vuelta al silencio que siempre lo fortalece. En el fondo, Virgo no cambia por despecho, sino por amor propio. Aprende que no puede salvar a quien no quiere ser sincero, ni construir donde todo está edificado sobre ilusiones. No necesita vengarse porque su propia evolución es la más contundente respuesta. Virgo no habla mal de ti.
Simplemente, deja de hablar de ti. Y en ese silencio, marca la distancia entre lo que fue y lo que ya no tiene retorno. Se convierte en un ser más fuerte, más sabio, más afilado en su luz. Porque cuando Virgo deja de reconocerte, es porque se ha reconocido a sí mismo en un nivel más alto, y desde ahí ya no baja. Desde ahí asciende, sin ruido, pero con una determinación que ningún disfraz podrá volver a engañar. Hay una fuerza silenciosa en Virgo que no todos perciben, una fuerza que no necesita imponerse para transformarlo todo. Es la fuerza de quien observa desde las sombras sin buscar protagonismo, pero con la mirada entrenada por años de detalles, silencios y patrones invisibles para la mayoría. Virgo camina por el mundo con un radar activo que capta verdades no dichas, fracturas emocionales encubiertas, ambigüedades disfrazadas de cortesía. Por eso, cuando detecta la mutación de una persona, no es porque algo cambió de forma casual. Es porque ha registrado una acumulación de pequeñas renuncias a la autenticidad, una descomposición progresiva de la esencia, un viraje que comenzó en lo más sutil y terminó revelando un rostro irreconocible. Virgo tiene una memoria emocional precisa, no tanto por los hechos en sí, sino por las frecuencias energéticas que cada encuentro le deja. Por eso, cuando recuerda a alguien, no evoca solo lo que esa persona dijo o hizo, sino el campo vibratorio que emanaba cuando aún estaba alineado con su verdad. Y cuando esa frecuencia se desintoniza, cuando lo que antes vibraba en sintonía ahora suena disonante, siente que ha perdido una melodía sagrada. Ese sentimiento de pérdida no es melodrama, es un duelo silencioso que se procesa en la intimidad del pensamiento. Virgo no se lamenta de lo superficial, sino de lo esencial. No llora la pérdida de una compañía, sino la de una vibración que creía compartida, de un código que ya no encuentra eco en el otro. Desde esta perspectiva, Virgo no ve el cambio del otro como evolución si ese cambio no está sustentado en la integridad. Puede respetar los procesos ajenos, incluso si se alejan de su camino, pero no tolera la falsedad, la actuación, la traición del carácter. Cuando alguien que en un inicio se mostraba con nobleza, coherencia y entrega se transforma en alguien superficial, egoísta o voluble, Virgo no se siente simplemente decepcionado, siente que ha sido testigo de una corrupción del alma. Y ante eso, su respuesta no es la confrontación directa, sino la retirada digna. Porque entiende que las almas que se traicionan a sí mismas están en guerra interna y no se les puede rescatar desde afuera. Virgo es leal a la esencia, no a las apariencias. Por eso, su mirada puede pasar de ser refugio cálido a convertirse en un espejo implacable. No para herir, sino para mostrar. Su silencio dice más que 1000 palabras. En ese silencio, expresa que ya no hay nada que sostener, nada que recuperar, porque la autenticidad se ha perdido. Y Virgo no permanece donde la verdad se diluye. Su alma no puede habitar lo ambiguo ni construir sobre terrenos movedizos. Necesita claridad, necesita propósito, necesita la paz que da la coherencia interna. Sin embargo, en medio de esa capacidad para detectar la caída del otro, Virgo también mira hacia adentro. Porque no se victimiza. Analiza su propio rol, reconoce en qué momento eligió confiar, en qué instante se dejó llevar por la esperanza de que el otro conservaría su luz. Y lejos de recriminarse, utiliza esa experiencia como un peldaño más en su ascenso interior. Transforma la decepción en discernimiento, la herida en lucidez, el abandono en alquimia emocional. Y en ese proceso, refina aún más su capacidad de elegir con sabiduría, de proteger su energía, de alinearse con quienes caminan con verdad. Virgo no se endurece, se vuelve más puro. No se cierra, se vuelve más selectivo. No se llena de odio, se llena de claridad. Porque su esencia no es rencorosa, sino consciente. Sabe que muchos llegan a su vida llevando máscaras, buscando refugio, alimentándose de su capacidad para ordenar, para guiar, para sostener. Pero también sabe que no es su misión cargar con quienes no quieren crecer, con quienes solo se acercan para absorber, para servirse, para disfrazarse. Por eso, cuando decide cerrar la puerta, no es por crueldad, es por respeto. No solo hacia sí mismo, sino también hacia el proceso evolutivo del otro, que tal vez necesita caer para reconstruirse. En el plano épico, Virgo es el guerrero invisible que se forja en el día a día, en la coherencia sostenida cuando nadie observa, en la integridad que no necesita testigos. Es quien puede caminar solo por senderos inciertos, porque lleva un faro interno que nunca se apaga. Y ese faro no se presta a la confusión. Alumbra solo lo que vibra con verdad. Por eso, Virgo puede atravesar tempestades de decepción sin quebrarse,
porque ha aprendido que su misión no es conservar vínculos que se marchitan, sino proteger el jardín interno donde florece su autenticidad. Cuando Virgo ya no te reconoce, no es porque haya dejado de ver, sino porque ha visto demasiado. Ha contemplado la caída de la máscara, la erosión de la palabra, la disonancia del gesto. Y entonces, da un paso atrás con la firmeza de quien sabe que no está huyendo, sino eligiendo. Eligiendo no contaminar su claridad con la sombra ajena, eligiendo preservar su templo interior de energías que ya no vibran con su evolución. Ese paso atrás es, en realidad, un salto hacia adelante. Porque Virgo nunca retrocede por debilidad. Retrocede para tomar impulso. Y cuando vuelve a avanzar, lo hace con una visión más aguda, con un corazón más templado, con una misión más depurada. Todo lo que Virgo atraviesa lo transforma. Y ese poder de transmutar la decepción en sabiduría es lo que lo convierte en uno de los signos más invencibles en el tiempo. Puede ser subestimado, ignorado o malinterpretado, pero nunca será vencido. Porque su fortaleza no depende de lo que recibe, sino de lo que es capaz de construir dentro de sí. Así, incluso cuando ya no te reconoce, Virgo no lleva odio, solo lleva aprendizaje. Y ese aprendizaje lo eleva a una versión más íntegra de sí mismo, más cerca de su propósito, más lejos de todo lo que no es verdadero. Desde ahí, continúa su camino, sin ruido, sin necesidad de justificar su partida. Porque el alma de Virgo no necesita ser comprendida por quienes se han desviado, solo necesita ser fiel a su propia luz. Virgo no solo percibe el cambio en la conducta, sino que advierte cuando la energía misma se fragmenta. No necesita grandes gestos para entender que algo se ha torcido. Su alma, regida por la lógica celeste de Mercurio y afinada por la tierra que lo ancla, siente las distorsiones que otros justifican o ignoran. Lo que para el resto podría ser una evolución casual o una fase transitoria, para Virgo representa una desalineación profunda, una desviación del centro esencial. Porque Virgo no se vincula con las formas, sino con las esencias. Lo que observa es el núcleo, el fuego que enciende los actos, la coherencia entre el decir y el hacer, la pureza de intención que atraviesa el tiempo sin disfrazarse. Cuando las personas cambian y traicionan esa armonía original, Virgo no solo se aparta, sufre un proceso interno que es tan exigente como regenerador. Porque no se trata solo de que otro ya no sea reconocible, sino de que él mismo se ve obligado a redefinir su modo de confiar. Cada fractura en el vínculo provoca en Virgo una revisión interior profunda, como quien repasa línea por línea un códice sagrado en busca del error. No por obsesión, sino porque su conciencia no tolera dejar cabos sueltos. No puede seguir adelante sin comprender la ruptura, sin integrar la enseñanza, sin limpiar hasta la última impureza emocional que podría entorpecer su discernimiento futuro. Desde esa alquimia emocional y mental que solo Virgo maneja con tal nivel de exactitud, surge una fuerza nueva. Porque después de cada desencanto, no hay vacío, hay claridad. Porque lo que ha sido visto no puede ser olvidado, y lo que ha sido transformado no puede volver a ser lo mismo. Virgo camina entonces con una luz más intensa dentro de sí, una especie de radar aún más afinado, no para temer, sino para elegir mejor. Las pruebas le enseñan a separar lo duradero de lo efímero, la esencia del artificio, la fidelidad de la conveniencia. Y con cada lección, su alma se convierte en una fortaleza invisible, firme y serena, invulnerable a la manipulación. No hay nada más peligroso para las máscaras que un Virgo despierto. Su mirada se vuelve un campo de verdad, un espejo donde nadie puede esconder su reflejo. Ya no necesita confrontar, solo observa, y esa observación es suficiente para que todo se acomode o se derrumbe por sí solo. Virgo no persigue a nadie que sea desdibujado, no ruega por afectos inconsistentes ni se arrastra por quienes mutan sin raíz. No porque sea frío, sino porque ha comprendido el valor del tiempo, la santidad de su energía, la necesidad de preservar su templo interior libre de interferencias. Y en ese nivel de conciencia, los vínculos no se sostienen con palabras bonitas, sino con presencia real, con lealtad invisible, con acciones consistentes. Cuando Virgo deja de reconocer a alguien, esa desconexión no ocurre de un día para otro. Hay un proceso que precede al silencio. Un intento de comprender, un margen de espera, una fe callada que observa, que anota los cambios, que da espacio para que el otro se redireccione. Pero cuando ese tiempo se agota y las señales confirman lo que ya intuía, Virgo no vacila. Cierra la puerta con una firmeza que no necesita escándalo. Porque no está cerrando solo un vínculo, está preservando su evolución. No se trata de rencor,
se trata de higiene espiritual. En este tránsito épico que atraviesa Virgo, hay una constante, el perfeccionamiento. Lo que otros viven como derrotas, Virgo lo vive como refinamiento. Su espíritu no se estanca en lo que perdió, sino que se enfoca en lo que ha ganado en sabiduría, en fortaleza, en alineación. Cada despedida se convierte en un umbral hacia una versión más limpia de sí mismo. Se despoja del peso muerto, de las palabras que ya no vibran, de las presencias que ya no nutren. Así emerge más sobrio, más centrado, más intuitivo. Porque cuando el corazón ha sido entrenado por la verdad, no hay vuelta atrás hacia lo falso. Virgo no cambia para complacer, cambia porque evoluciona. No finge para pertenecer, se afina para estar en coherencia. No tolera la mediocridad emocional ni la incoherencia disfrazada de espontaneidad. Su código de vida es claro, o hay verdad, o no hay nada. Y cuando ha sido traicionado por la incoherencia ajena, su respuesta no es la rabia, sino la reconstrucción. Porque su energía está al servicio de algo más grande que cualquier vínculo pasajero, está al servicio del orden universal, de la integridad que transforma y sana, de la sabiduría que no se aprende en libros, sino en el campo sutil del alma. Por eso, cuando Virgo ya no te reconoce, también ha dejado de vibrar en la misma dimensión que tú. No es un rechazo personal, es una realidad energética. Las almas evolucionan a distintas velocidades, y Virgo se permite avanzar sin remordimiento cuando percibe que la otra presencia se ha quedado atrapada en su propio laberinto. No se queda para salvar, no insiste en el pasado. Avanza con los ojos abiertos, con la mente limpia y el corazón en calma. Porque su misión es ascender, no arrastrarse por vínculos que ya no son puentes, sino cárceles emocionales. Y esa capacidad de soltar sin resentimiento, de observar sin apego, de recordar sin dolor, convierte a Virgo en un guerrero silencioso, en un alma que no necesita ruido para ser invencible. Su poder está en su claridad. Su grandeza, en su discernimiento. Y su legado, en su forma de seguir brillando incluso cuando ha tenido que soltar lo que amaba. Porque Virgo no olvida, pero tampoco se detiene. Integra, aprende y asciende. Cada vez más auténtico. Cada vez más fiel a su esencia. Cada vez más imparable. Hay una dimensión sagrada en el alma de Virgo que rara vez se ve a simple vista. Una dimensión donde lo pequeño tiene un sentido profundo, donde cada gesto es un símbolo, donde el detalle no es accesorio sino revelación. Por eso, cuando alguien cambia su conducta o su energía, Virgo no lo interpreta desde la superficie. No se deja llevar por explicaciones vagas o justificaciones emocionales. Su espíritu, conectado con la vibración analítica de Mercurio y anclado en la sensatez de la Tierra, va directo al núcleo, al centro de gravedad del alma ajena. Detecta el momento exacto en que la vibración se volvió ruido, en que el lenguaje perdió coherencia con la energía, en que la presencia ya no sumó, sino restó. El Virgo que observa no lo hace desde la frialdad, sino desde un compromiso profundo con la verdad. En su código interno, cada vínculo tiene una arquitectura invisible hecha de respeto, ética y constancia. Cuando uno de esos pilares se resquebraja, no necesita escándalos ni reproches. La decepción en Virgo no se grita, se convierte en silencio, en retirada, en mutismo sagrado. Porque el alma virginiana no se rebaja al conflicto inútil, no se enreda en explicaciones estériles, no forcejea para que el otro entienda lo que, si no lo comprendió con el ejemplo, jamás entenderá con palabras. En lo más profundo de su naturaleza, Virgo es un guardián de lo auténtico. No tolera lo falso, lo hueco, lo exagerado. Todo aquello que se disfraza para obtener validación o poder lo repele de forma natural. Y aunque al principio pueda intentar comprenderlo, incluso justificarlo desde una compasión madura, llega un punto en que no hay más espacio para la disonancia. Ese punto marca el cierre definitivo, el acto silencioso pero irrevocable con el que Virgo decide que no seguirá invirtiendo su energía en un alma que ha decidido contaminar su camino con inestabilidad, con medias verdades o con abandono de su propia luz. Virgo es introspectivo pero no ingenuo. Sabe que las personas atraviesan fases, que el crecimiento conlleva errores, que todos están en proceso. Pero también sabe distinguir entre la transformación honesta y la traición encubierta. Distingue el alma que tropieza pero quiere levantarse de aquella que se ha entregado al autoengaño. Y en ese discernimiento, Virgo se convierte en un faro para sí mismo. No necesita seguir rutas ajenas ni explicaciones ajenas cuando su brújula interior ya ha marcado el norte.
Su retiro no es debilidad, es una manifestación de su poder. Hay una épica silenciosa en la forma en que Virgo reorganiza su mundo después de haber sido testigo de la transformación negativa de alguien. No reconstruye su interior desde el dolor, sino desde el aprendizaje. No se queda anclado a la nostalgia, sino que convierte la pérdida en visión. No busca venganza, busca trascendencia. Por eso, cada vez que alguien se vuelve irreconocible a sus ojos, no se pierde Virgo, se reencuentra. Porque en ese espejo roto que le mostró lo que ya no vibra con él, aparece también la imagen más clara de lo que sí merece, de lo que sí quiere construir, de lo que sí alimenta su camino con propósito. Virgo no necesita dramatizar las despedidas. Lo suyo es la sobriedad emocional que no niega el dolor, pero lo transforma. El proceso interno puede ser arduo, silencioso, profundo, pero es también impecable. No hay espacio para el autoengaño ni para la dependencia emocional. Se cuestiona, se desmenuza a sí mismo, se observa con la misma rigurosidad con la que ha observado al otro. Y después de ese análisis interno, se libera. No como quien escapa, sino como quien elige no cargar más con lo que no le pertenece. No hay resentimiento, hay claridad. No hay sombra, hay discernimiento. Y en esa luz afilada, Virgo se fortalece. El alma de Virgo ha venido a este mundo a purificar, a ordenar, a elevar. Y esa misión no se detiene por una decepción. Al contrario, se afina. Porque cada desencuentro, cada traición sutil, cada cambio incoherente que detecta en los demás, lo impulsa a conectarse más con su esencia. Le recuerda que su propósito no es sostener vínculos artificiales, sino crear estructuras sólidas que resistan la prueba del tiempo y la sombra. Virgo no busca cantidad de relaciones, busca calidad energética. Y cuando ha sido testigo de una transformación que deteriora en lugar de elevar, cierra la puerta con la paz de quien ha cumplido su parte y ya no necesita justificar su partida. Hay una nobleza en la forma en que Virgo se despide sin rencor. Porque su salida no es un castigo, es una liberación. Y en esa libertad renace. Más fuerte, más claro, más sereno. Ya no con la ingenuidad del que creyó demasiado, sino con la sabiduría del que ha visto más de lo que otros podrían soportar. Ya no con la esperanza de que todos se alineen con su luz, sino con la certeza de que su camino será compartido solo por quienes estén dispuestos a vivir con integridad. Virgo, en su forma más elevada, es un alquimista de vínculos. Sabe que no todos están preparados para sostener la misma frecuencia. Sabe que la evolución personal a veces exige soltar lo que amaba para abrir espacio a lo que merecía. Y sabe también que las verdaderas alianzas sobreviven al tiempo porque se basan en el respeto profundo, en la fidelidad energética, en la lealtad que no se dice pero se demuestra con actos diarios. Cuando esas condiciones no están, Virgo no espera más. Agradece lo aprendido, honra lo vivido, y sigue adelante con la frente en alto, los pies firmes y el corazón limpio. Esa es su revolución silenciosa. Su épica cotidiana. Su victoria sobre el caos. Porque mientras otros se quedan atrapados en las heridas o en el deseo de ser comprendidos por quienes ya no vibran con ellos, Virgo se eleva, purifica su camino, se convierte en su propia certeza. Y desde ahí, inquebrantable, sigue caminando hacia su destino con una integridad que nada ni nadie puede arrebatarle. Hay un nivel profundo en la conciencia de Virgo que no necesita validación externa ni aplausos, porque su verdadero poder se cultiva en el silencio de su discernimiento. Su alma, influida por la danza entre la lógica de Mercurio y la fertilidad de la Tierra, ha venido a experimentar la precisión espiritual, el arte de desentrañar lo auténtico de lo aparente, lo duradero de lo transitorio. En esta misión, Virgo no se conforma con las fachadas. Su mirada es una radiografía del alma. Por eso, cuando presencia la transformación opaca y errática de alguien a quien alguna vez vio íntegro, no hay sorpresa inmediata, sino una tristeza contenida, una comprensión profunda de que ha sido testigo de una erosión interior que, aunque sutil al inicio, se volvió irreversible. Lo que Virgo percibe va más allá de lo evidente. Capta cuando alguien ha abandonado su esencia, cuando ha empezado a operar desde el ego, desde la conveniencia, desde el miedo o la búsqueda de control. Siente cómo se apagan ciertas luces en el otro, como la autenticidad comienza a ceder terreno ante las máscaras emocionales. Y aunque pueda continuar tratando con cortesía, su alma ya ha dado un paso atrás. Porque no puede ignorar lo que ha visto, no puede desoír lo que su energía le grita con claridad. Virgo no reacciona, decide. Y en esa decisión no hay impulsividad,
hay coherencia con su vibración más alta. Uno de los aspectos más incomprendidos de Virgo es su forma de retirarse sin escándalo, sin resentimiento visible, sin dramatismo. Ese retiro es un acto de respeto por la verdad interna que ya no encuentra eco en el otro. Virgo no se despide para castigar. Se despide para no deshonrarse. No se va porque no soporta el cambio, sino porque no puede permanecer donde el alma se ha desconectado de su núcleo. Y al marcharse, honra también al otro, porque comprende que cada quien elige su camino, aunque esa elección implique alejarse de lo que alguna vez vibró con pureza. Ese Virgo que observaba, que acompañaba con silencios sabios y presencias constantes, se convierte ahora en guardián de su energía. No porque desconfíe del mundo, sino porque ha comprendido el altísimo valor de su integridad, de su mirada limpia, de su tiempo ofrecido con vocación. No puede seguir ofreciendo lo más sagrado de sí donde la respuesta ha sido una mutación disfrazada de evolución. Donde antes hubo reciprocidad, ahora hay distancia. Y esa distancia no se llena con promesas ni con explicaciones tardías. Virgo no necesita pruebas una vez que ha detectado la fractura. Su certeza no es ruidosa, pero es irrevocable. En su viaje astrológico, Virgo representa el perfeccionamiento, no desde la vanidad, sino desde la necesidad de honrar el orden interno. Y ese perfeccionamiento lo obliga a veces a alejarse de personas que una vez amó profundamente. No porque ya no sienta, sino porque su evolución no le permite quedarse en lugares donde el alma ya no florece. Y así, desde una aparente frialdad, Virgo actúa con la más alta forma de amor propio, el que no se vende por la costumbre, el que no se disuelve en la nostalgia, el que no se rinde al deseo de ser comprendido por quienes han elegido el autoengaño. En esa épica silenciosa, Virgo encarna al maestro invisible. El que enseña con hechos. El que no clama justicia, pero la encarna. El que no se rebaja al mismo nivel de quienes han traicionado su propia esencia. Porque su propósito no es hundirse con los que eligen el disfraz, sino elevarse hacia una claridad cada vez más inquebrantable. Y aunque a veces parezca frío, distante o inexpresivo, dentro de Virgo arde una llama inalterable que no permite que la mentira contamine su templo. Esa llama es la de la conciencia despierta, que no tolera la mediocridad del alma ni la comodidad de lo ilusorio. Virgo aprende a soltar sin romperse. Aprende a amar sin aferrarse. Aprende a observar sin perder el equilibrio. Porque su viaje no es emocional en el sentido caótico, sino espiritual en el sentido disciplinado. Cada alma que pasa por su vida es analizada no desde la moral común, sino desde la fidelidad energética. Y cuando esa fidelidad se pierde, no importa cuán grande haya sido el afecto, Virgo entiende que no puede quedarse donde la lealtad se convirtió en sombra, donde la coherencia se evaporó, donde la verdad fue reemplazada por estrategias y gestos vacíos. Lo que muchos no ven es que detrás de cada cierre de ciclo, Virgo se fortalece. No queda debilitado por las decepciones, queda templado. Porque su evolución no depende de los demás. Su crecimiento es una misión interna, un ajuste constante de frecuencia. Y por eso, cuando alguien deja de ser reconocible, Virgo no entra en crisis, entra en revelación. Descubre que ha ascendido a un nuevo nivel de claridad, donde ya no puede cargar con lo que está en decadencia. Donde ya no puede mirar con los ojos del pasado a quien ha decidido no conservar su luz. Virgo no se paraliza en el dolor. Se vuelve más sabio. No se ancla a lo que pudo ser. Abre espacio para lo que está por venir. Y en ese acto de soltar sin culpa, se convierte en un símbolo viviente de integridad emocional. Porque no hay fuerza más poderosa que la de un alma que ha elegido ser leal a su verdad, aun cuando eso implique quedarse solo por un tiempo, incomprendido por muchos, pero en paz con su conciencia. Virgo sabe que cada paso hacia la autenticidad lo acerca más a su misión, y que cada persona que se cae del camino es una prueba superada, una liberación silenciosa, un acto de amor propio que jamás necesitará ser explicado. Desde lo más profundo de su esencia, Virgo se alza como un espíritu que ha elegido la verdad sobre la comodidad, la claridad sobre el ruido, la coherencia sobre el apego. Y esa elección, aunque solitaria a veces, es la que lo convierte en invulnerable. Porque su fuerza no está en lo que dice, sino en lo que encarna. Y esa fuerza, una vez despertada, se vuelve imposible de corromper. En su silencio, en su discernimiento, en su mirada que ya no necesita hablar, Virgo construye su victoria más grande, la fidelidad inquebrantable a sí mismo. Hay un momento sutil, casi imperceptible para el ojo común, en que Virgo comprende que alguien ha comenzado a convertirse en un extraño.
No se trata de un solo acto ni de una traición evidente, sino de una suma de pequeñas grietas que se abren en el lenguaje, en la mirada, en la vibración. Virgo no reacciona inmediatamente. Permanece en su centro, observando. Pero mientras observa, su alma ya está trazando líneas de separación, no por juicio, sino por preservación. Porque el alma de Virgo, al estar consagrada a la claridad y al orden, no puede permitir que su campo energético sea infiltrado por la distorsión continua, por la falsedad que se normaliza, por los vínculos que ya no elevan sino que arrastran. Esa capacidad de detección fina, esa percepción que otros confunden con frialdad, es en realidad la manifestación de un código interno tan elevado que no tolera lo que no vibra con propósito. Virgo es un signo profundamente ético en lo emocional. Y esa ética no se limita a cumplir promesas o decir la verdad, sino a habitar la verdad. Por eso, cuando nota que alguien ya no es quien era, que se ha desviado sin conciencia o ha renegado de su esencia, se produce en su interior una ruptura silenciosa pero definitiva. Es como si el alma de Virgo murmurara: aquí ya no hay sintonía, aquí ya no hay espejo, aquí ya no hay verdad. La decisión de distanciarse nunca es impulsiva. Virgo da oportunidades que no siempre se perciben desde afuera. Porque sus evaluaciones son internas, profundas, estructuradas. No es un signo que castigue por un mal día o por un error humano. Comprende las fluctuaciones del espíritu. Pero hay un punto de no retorno, un umbral invisible que, cuando se cruza, no hay regreso posible. Porque no se trata solo de conductas, sino de frecuencias. Virgo siente cuando la energía de alguien ya no le habla, cuando ya no hay resonancia entre lo que una vez fue luz compartida y lo que ahora solo es sombra ambulante. Este proceso es profundamente iniciático para Virgo. Cada persona que deja de reconocer en su camino se convierte en un maestro involuntario, en un espejo que ya no refleja sino que revela. A través del desencanto, Virgo se purifica. No queda atrapado en el dolor, sino que lo decodifica, lo comprende, lo integra. Y en esa alquimia emocional, su conciencia se expande. No se endurece el corazón, se vuelve más sabio. No se cierra el alma, se vuelve más selectiva. Y en esa selección, va construyendo un círculo cada vez más limpio, más afín, más verdadero. Virgo no idealiza a nadie, pero sí espera coherencia. Porque su propia vida está marcada por el esfuerzo de ser coherente en pensamientos, emociones y acciones. Cuando entrega su afecto, lo hace desde un lugar responsable. Y cuando el otro desintegra esa coherencia con actitudes contradictorias, con gestos vacíos o con una energía que ha dejado de ser honesta, Virgo no necesita una escena para retirarse. Simplemente deja de estar. Porque sabe que permanecer sería una traición a sí mismo, a sus valores, a su propósito interior. Una de las fuerzas más sublimes de Virgo es su capacidad de desilusionarse sin perder su pureza. Mientras otros quedan atrapados en la herida, Virgo la convierte en mapa. Aprende de lo que dolió, de lo que se fracturó, de lo que se disolvió. Y con ese conocimiento, no solo se protege, se transforma. Cada desencuentro lo obliga a mirarse más hondo, a revisar sus expectativas, a corregir sus propios excesos de entrega o de tolerancia. No como reproche, sino como calibración. Virgo vive para perfeccionarse, y cada experiencia que otros considerarían una derrota, él la integra como parte de su refinamiento esencial. Desde lo más profundo de su ser, Virgo construye una visión del mundo donde cada vínculo debe sumar armonía, coherencia, propósito. No quiere afectos a medias ni vínculos que se sostienen por costumbre o dependencia emocional. Quiere verdades compartidas, caminos afines, presencias que eleven. Por eso, cuando alguien cambia de forma que ya no puede ser contenida en ese esquema de lealtad vibratoria, Virgo no se desgasta intentando explicar lo inexplicable. Guarda silencio, reorganiza su mundo, y camina hacia adelante con una fe inquebrantable en la verdad. Y aunque muchos no lo comprendan, en esa aparente frialdad, en esa distancia serena, hay una épica silenciosa que pocos alcanzan. Porque hay que tener un alma fuerte para soltar lo que se quiso con profundidad. Hay que tener una voluntad firme para no doblegarse ante la nostalgia. Hay que tener visión para no caer en el espejismo del recuerdo cuando el presente ya no vibra igual. Virgo lo hace, una y otra vez, porque su compromiso no es con el otro, es con su integridad. Esa fidelidad inquebrantable a sí mismo, esa búsqueda constante de alineación, esa capacidad para discernir con precisión lo que otros tardan años en ver, es lo que convierte a Virgo en una de las almas más luminosas del zodiaco.
No por exuberancia, no por espectáculo, sino por coherencia. Virgo no necesita ser visto para brillar. Su luz es interna, firme, silenciosa, pero devastadora en su poder. Porque no hay nada que pueda arrastrarlo a la falsedad una vez que ha elegido la verdad. Cuando alguien deja de ser reconocible, Virgo no necesita recordarlo con amargura. Lo recuerda como quien honra un capítulo que ya fue leído, comprendido y archivado. Y desde ahí sigue construyendo, con menos peso, con más claridad, con un sentido aún más refinado de quién merece su tiempo, su presencia, su alma. Porque Virgo ha comprendido que no todo vínculo debe ser eterno, pero sí debe ser verdadero mientras dure. Y si deja de serlo, el adiós se convierte en acto de amor, en testimonio de sabiduría, en afirmación de su grandeza silenciosa. Virgo no olvida, pero no se queda. No se destruye por los que cambian, pero tampoco se contamina. Y en ese equilibrio impecable, en esa fuerza callada que renace tras cada ruptura, se revela el alma que ha venido a perfeccionarse a través del dolor, a elevarse a través de la pérdida, a pulir su luz en cada sombra. Nada lo detiene cuando ha decidido seguir adelante. Porque su propósito no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. Su propósito es la pureza. Su norte es la verdad. Y su misión es caminar firme, aunque duela, hasta que encuentre almas que brillen en la misma frecuencia y sostengan, como él, la llama sagrada de la integridad. Virgo, en su silencio que parece calma, en realidad se encuentra en una constante batalla interior entre su inquebrantable sentido de justicia emocional y el caos que muchas veces el mundo exterior le lanza sin medida. Cuando alguien cambia, no solo de conducta sino de dirección interna, de valores, de esencia, Virgo no lo vive como un simple desenlace, sino como una ruptura con una estructura que había ayudado a construir. Porque Virgo no ama de forma pasajera ni improvisada. Cada vínculo que decide cultivar es fruto de una siembra consciente, paciente, honesta. Así como el agricultor dedica tiempo a preparar la tierra, Virgo prepara el alma para entregarse. Por eso, cuando la conexión se desvanece bajo una nueva versión del otro que ya no es reconocible, no se trata de un mero cambio de página, se trata de reconstruir el terreno devastado por lo inesperado. Lo que no siempre se ve es el nivel de dolor silencioso que Virgo atraviesa cuando ya no encuentra en los demás los principios que una vez admiró. El Virgo que se aleja no es el que deja de sentir, es el que ya no encuentra coherencia entre el ayer y el hoy, entre la promesa implícita y la traición del presente. No necesita que alguien lo ataque para sentir el golpe. Le basta con percibir que el otro ya no está, aunque físicamente aún permanezca. Y esa percepción, que sería invisible para otros signos más dependientes de las formas, para Virgo es tan clara como la luz del día. Lo intuye en la manera en que alguien responde, en el desorden del alma que se refleja en palabras vacías, en las intenciones que se vuelven opacas, en la calidad del silencio que antes era cómplice y ahora es muralla. Pero Virgo no queda atrapado en la tristeza. Si algo lo define es su capacidad de trascender con dignidad. Y esa dignidad no proviene de un orgullo herido, sino de una noción superior de orden interno. Sabe que no puede permitir que el deterioro de una relación destruya su equilibrio emocional. Sabe que el desánimo es una trampa que amenaza con desalinearlo de su eje. Por eso actúa con la fuerza de quien sabe que todo lo que se cae afuera es solo un reflejo de lo que ya ha sido reestructurado adentro. Su evolución no depende de la estabilidad ajena, sino de su fidelidad a sí mismo. A menudo se dice que Virgo es racional, que analiza todo, que le cuesta soltarse. Pero esa rigidez aparente es, en verdad, una forma elevada de espiritualidad. Virgo cuida lo sagrado a través de la lógica. Protege la energía a través del análisis. Defiende lo auténtico con un juicio que no se corrompe. Su orden no es mecánico, es místico. Cada pieza de su vida está colocada con intención, y no tolera que otras manos vengan a alterar el equilibrio que tanto le costó construir. Por eso, cuando alguien que antes fue parte de su armonía empieza a actuar desde el caos, la confusión o la incoherencia emocional, Virgo no entra en guerra, pero tampoco permite que esa distorsión continúe contaminando su espacio interior. Y es entonces cuando se produce uno de los actos más épicos del alma virginiana, la decisión de retirarse no solo del otro, sino de la versión de sí mismo que se había vinculado con ese otro. Porque Virgo no solo suelta personas, suelta versiones. Versiones suyas que ya no pueden seguir existiendo sin traicionar su crecimiento. Así, en cada despedida, hay también un renacimiento. Virgo resurge con nuevas fronteras, con más sabiduría,
con un nuevo mapa que no incluye ya a quienes eligieron disfrazarse, fluctuar sin raíz o desequilibrar sin conciencia. Ese renacimiento no es solo emocional. Es energético, espiritual, intelectual. Virgo no vuelve a ser el mismo después de cada fractura. Se vuelve más nítido, más lúcido, más consciente de lo que quiere y de lo que ya no aceptará. Aprende que el amor sin coherencia es un espejismo. Aprende que la compañía sin integridad es ruido. Aprende que la presencia sin reciprocidad es carga. Y con esa lucidez, se convierte en un ser que no negocia su verdad. Ya no es el que espera que el otro vuelva a ser quien fue. Es el que ha elegido avanzar hacia relaciones donde no haya que mendigar constancia ni explicar el valor de la honestidad. Virgo también se convierte en espejo, pero no de reproche, sino de claridad. Su ausencia pesa. Porque su presencia siempre fue un acto de entrega sincera, sin adornos, sin necesidad de dominar ni de impresionar. Cuando Virgo se va, no deja vacío, deja una lección. Deja la evidencia de lo que es posible construir cuando hay intención pura. Deja el testimonio de un amor que no exigía, pero esperaba dignidad. Y esa lección, aunque no se reconozca de inmediato, queda impresa como un código en el alma del otro, que tal vez solo en el tiempo comprenderá la dimensión de lo que perdió cuando Virgo dejó de reconocerse en su mirada. Aún en su dolor más íntimo, Virgo no se desintegra. Se disciplina. Afila su intuición. Reordena su tiempo. Restaura su paz. Continúa con una nobleza imperturbable que proviene del alma que ha aprendido a distinguir entre lo urgente y lo verdadero. Se mantiene firme sin necesidad de demostrar. Se mantiene presente en sí mismo sin necesidad de exponerse. Y desde esa soledad que no es carencia, sino fuerza, Virgo se vuelve faro. No para atraer a otros, sino para seguir viéndose con claridad, aún en medio de las noches más largas. En el fondo, todo cambio ajeno que hiere a Virgo se convierte en una oportunidad de mayor purificación. Porque nada que lo toque puede tocarlo sin transformar también su forma de amar, de elegir, de estar en el mundo. Su camino no es el de las grandes declaraciones, es el de la coherencia silenciosa. No busca el espectáculo, busca lo real. Y si eso significa quedarse solo por un tiempo, lo asume con valentía. Porque sabe que esa soledad no es vacío, sino preparación para una compañía que no disuelva su verdad, sino que la potencie. Así se alza Virgo, después de cada desencanto, con más fuerza, con más foco, con una pureza aún más definida. No necesita demostrar su poder, lo encarna. No necesita hablar de su evolución, la respira. Y mientras el mundo sigue girando entre apariencias y afectos inestables, él continúa su marcha, imperturbable, sabiendo que su alma no está aquí para adaptarse a lo falso, sino para ser testigo y guardián de lo esencial. Quien lo perdió lo sabrá. Quien lo supo ver lo recordará. Y quien aún vibre con su misma frecuencia, lo encontrará en el camino, cada vez más alto, cada vez más firme, cada vez más Virgo.